Muy contentos de tener una audiencia constante. A continuación, vamos a tener al doctor Daniel Simancas. Daniel, ¿puedes encender tu cámara, por favor? Hola, Daniel. hola con todos. Algo pasó que me pusieron un fondo medio raro. Ok. Daniel Simancas, para mí es un gusto directamente desde La Tacunga, el campeón de ping-pong. El doctor Daniel Simancas es director de investigaciones en la Universidad Tecnológica Equinoxial, director del Seúl. Centro de Investigación en Salud Pública y Epidemiología Clínica, coordinador del Centro Asociado Cochrane para Ecuador de la Red Iberoamericana, profesor titular de Medicina basada en evidencia y toma de decisiones en salud, tutor de los posgrados de la Universidad Autónoma de Barcelona, es instructor de revisiones sistemáticas y metaanálisis de la colaboración Cochrane. Daniel nació en La Tacunga, por cuarta vez lo digo. Él es médico cirujano graduado en la UTE, magíster en epidemiología clínica por la Universidad Javeriana, magíster en salud pública por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, especialista en gestión de proyectos en salud en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, tiene un diploma superior en promoción y prevención de salud en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Y está terminando, o creo que terminaste ya tu doctorado. Eso nos cuesta un poco más. Y bueno, más allá de los títulos que te anteceden, creo que eres parte del Comité Excelences y eres quien pone el punto crítico. Estos días un estudiante mío me dijo una frase que me dejó pensando, dijo, ya vamos a salir con el lado oscuro de Cochrane. Digo, ¿cuál es el lado oscuro? No recomiendan nada porque no hay suficiente evidencia. Ese es el lado oscuro de Cochrane. Y claro, al final, la evidencia, toda la literatura gris, a veces uno cuando está frente al paciente no sabe en quién creer, damos o no dióxido, damos o no ivermectina, nos vacunamos o no nos vacunamos. Qué importante es saber cómo gestionar esas incertidumbres, saber dónde buscar, bueno, aunque ese módulo lo tendremos más tarde, desde el primer nivel de atención. Y Daniel, aunque se mueve en espacios de asesoría y gestor gubernamental en la academia, tienes un sólido cariño y una visión profunda de primer nivel, ¿sí? Y de la atención primaria de salud como una respuesta para la salud pública. Así que con ustedes les dejo las siguientes 2 horas. Harás una pausa, por favor, porque si la MB es dura en persona, en virtual es más difícil. Así que hacerlo dinámico. Ok, bienvenido, Daniel. Gracias, María Belén, por la introducción. Por repetir 10 veces que soy de La Tacunga, no me avergüenzo tampoco. La mitad del comité Pero de la Tacunga, por eso es. nada, ya que estamos confesando, pues yo también tengo una pasión por la salud pública. Le felicito también a la Denise porque realmente lo que compartimos, porque fuimos compañeros de trabajo, lo que compartimos fue espectacular porque nos hace entender dónde habría que, si es que uno en verdad tiene una vocación muy, muy, muy forjada, una vocación de servicio más que nada, debería pues quizá mezclar o dedicar los que más amor la tengan al primer nivel, donde se podría resolver muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día y donde ante una crisis sanitaria como la que tenemos ahora, pues hemos perdido el timón, ¿no? Hemos perdido los conceptos en todo sentido, ¿no? Hemos perdido los conceptos de medicina basada en evidencia, de rigurosidad científica, hemos perdido los conceptos de primer nivel, de atención primaria, y lo que estamos haciendo pues es llenando hospitales con gente a la cual poco o nada le podemos dar y que esperamos que su cuerpo intente reaccionar desesperadamente y los que no lo logran pues
van a acumular estas cifras macabras que tenemos de muertos en esta pandemia. Yo me voy a permitir compartirles una presentación. Que no aparece. Entonces, ya, aquí está. Unos pequeños conceptos que vamos a ir compartiendo sobre la práctica basada en evidencia y la pirámide que me ha pedido específicamente la María Vilela, aunque como van a ver, quizá son más importantes, es más importante tener claro algunos conceptos de toma de decisiones que realmente aprenderse de memoria esa pirámide, ¿no? Antes que nada, y como dice esta TikToker, antes de nada, quiero plantearles esta que siempre me he tomado como objetivo, que logremos que todos los conferencistas en algún momento coloquen su confluencia de interés, porque yo diferencio cuando uno dice yo no tengo conflicto de interés. No estoy tan seguro que no tengas conflicto de interés. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque quizá la persona que trabaja para la industria farmacéutica diga, yo no tengo ningún conflicto de interés y voy a hablar sobre evidencia, tratamiento de la infección de vías urinarias en el primer nivel. Pero trabajo para la industria y hago promoción del, no sé, la ciprofloxacina. Entonces, para él no hay conflicto de interés, pero otra cosa es que usted ponga que trabaja para la industria, que es de speaker de un fármaco que se utiliza en el tratamiento de las infecciones de vías urinarias no complicadas o complicadas, y que al final sean ustedes los que están aquí, los que juzguen si ha tenido conflicto de interés. Entonces, no es diferente que yo diga conflicto de interés ninguno y pase a la siguiente diapositiva a que yo diga, vean, yo trabajo acá, por acá, he hecho investigación por allá, y al final ustedes les pregunte, ¿creen que yo tengo conflicto de interés? Entonces, cuando ustedes escuchan que lo mejor es dar ciprofloxacina a las pacientes con infección de vías urinarias. Entonces, al final ustedes dirán, me parece que este man tiene conflicto de interés. Entonces, yo lo que les declaro ahora es dónde trabajo, o sea, la confluencia posibles de interés, y ustedes al final me dirán si es que tengo o no conflicto de interés. Ojalá algún día podamos educar a todos los que hablan ante un público a que hagan esta vital diferencia. Entonces, yo soy profesor universitario, no tengo otros ingresos. Nunca he recibido directa o indirectamente dinero de la industria farmacéutica. No he conducido ensayos clínicos sobre fármacos en ningún momento, no he asesorado a la industria farmacéutica, tampoco he asesorado directamente al gobierno, nunca he trabajado directamente con el Estado, y eso es lo que les puedo decir de lo que hago, es decir, me gano la vida dando clases. Pues al final me dirán, pues ojalá que sea positivo de que no han detectado ningún conflicto de interés en lo que yo les he dicho. Entonces, yo quería comentarles que todo lo que hablamos se reduce a esta frase, ¿no? La toma de decisiones que nosotros tenemos. Si nos enfrentamos ante un paciente, tenemos que tomar una decisión. Como decía la Denise, mandado cientos de pacientes pensando que tenía algo grave y no tenía. Bueno, pues ahí está un punto crítico en la toma de decisiones que va por encima de las evidencias, ¿no? Y que en algunos casos incluso llega a ser intuitivo, porque así también se aprende. El conocimiento, Kahneman nos dice que reaccionamos ante una emergencia, tenemos un pensamiento rápido y un pensamiento complejo,
y dentro de este pensamiento rápido podemos reaccionar viendo varias experiencias que nosotros tenemos. ¿Y por qué les digo esto de las experiencias? Porque quizás se ha hecho una corriente para desprestigiar a la medicina basada en evidencia, manifestando que le resta importancia a la maestría clínica, a la experiencia que uno puede tener tanto en primer nivel, segundo, tercer nivel. Eso es falso totalmente. El que no sepa ser buen médico, el que no tenga experiencia clínica, jamás se verá beneficiado de la medicina basada en evidencia. Y si no, no estaríamos entrenando a médicos para que hagan un buen diagnóstico, para que adquieran experiencias y destrezas clínicas y solo nos dedicáramos a entrenar a ingenieros informáticos para que a través de algún algoritmo encuentren la mejor evidencia en el Internet. Eso es, el que les diga eso, pues está totalmente equivocado. La medicina basada en evidencia va mucho más allá y un gráfico que nos podría servir mucho es el umbral de decisión que tenemos. Nosotros podemos tener un umbral de decisión de 0, es decir, el paciente tiene o no tiene COVID, y un umbral de tratamiento, ¿no? Que es acá. Entonces esto puede ir desde un 0% hasta un 100%, y yo tengo que, Daniel Simancas, María Belén Mena, Patricia Granja, debemos poner el umbral de tratamiento para iniciar el tratamiento, ¿no es cierto? Entonces uno va acumulando prueba tras prueba tras prueba, no solamente basado en evidencia y no solamente referente al diagnóstico bioquímico o al diagnóstico por imagen, sino a los signos y síntomas que uno va teniendo en su práctica. Entonces, si ponemos un ejemplo real, si va al primer nivel un paciente con anosmia, pues uno le dice, bueno, tiene pérdida de olfato, le mandaré a hacer PCR, le mandaré a hacer una prueba rápida, le mandaré a hacer una tomografía. Entonces, cuando uno ve el umbral de decisión, cuando uno adquiere la maestría clínica, cuando uno entiende cómo hacer medicina basada en evidencia, cómo tener lógica clínica, uno diría, yo no necesito absolutamente nada para este paciente considerarlo como un paciente que tiene COVID. Porque del 100% de pacientes, escucharán lo que les digo, del 100% de pacientes que tienen COVID confirmado, ¿cuántos tienen anosmia? Entonces uno me diría, pues no todos tienen anosmia. Entonces yo a mis alumnos les digo, perfecto, no todos tienen anosmia. Entonces estamos jodidos, porque si un paciente viene con síndrome gripal y no tiene anosmia, ¿puede ser COVID? Sí. La pregunta clave aquí es, si yo tengo 100 pacientes con anosmia, ¿cuántos tendrán COVID? Que es muy diferente. Si yo tengo 100 pacientes con anosmia, ¿cuántos tendrán COVID? La respuesta es fácil, ¿no? Por lo menos 90, 95%. Y si uno dice menos, pongámosle 50, 60. De 100 pacientes con anosmia, 60 tienen COVID tan solo. Bueno, entonces explíqueme los 40 restantes. ¿Qué otra cosa pueden tener, pues? Entonces, cuando uno se hace estas preguntas, mejora ostensiblemente la toma de decisiones. Es improbable que un paciente en estos momentos tenga, no sé qué me han dicho de todo en las conferencias, ¿no? Es que un paciente puede tener un daño cerebral en el hemisferio no sé qué, en la zona no sé cuánto que le hace perder el olfato. Muy bien, usted explica 40% que tienen esa lesión cerebral. El otro me dice, no, es que la sinusitis también da pérdida del olfato. Bueno, póngales a un paciente con sinusitis a que huela alcohol, a ver si no le arden hasta los ojos. Entonces, miren qué importante que es la toma de decisiones, conceptos claves, la probabilidad que tiene los signos y los síntomas que ustedes ven en atención primaria, que inclusive pueden ser y son muchísimo de mayor ayuda que una prueba diagnóstica. Entonces, el que me diga, pero es que en el primer nivel no hay pruebas para hacerles...
Bueno, pues tenemos otras armas, tenemos nuestra clínica, tenemos la posibilidad de los líderes comunitarios de permitirnos aislar a las personas, hacer una minga para recolectar alimentos, que esta gente no salga de su casa. Es otro el contexto en atención primaria de salud y podemos hacer muchísimo por esta gente con conceptos básicos. Verán que todavía no hablamos ni de pirámide, ni de internet, ni de PubMed, ni de nada, ¿no? Es decir, hay signos claves para el diagnóstico que nos ayudarían muchísimo más que las pruebas diagnósticas. Bueno, ¿y en qué basamos nuestras decisiones, no? Si yo hago una consulta ahora de cuál es la posición para dormir, no sé si se puede hacer, pero ¿cómo debe dormir un bebé? ¿Boca arriba, boca abajo, de lado, patas arriba, con una almohadita? No, cuando yo hago esta pregunta, cuando doy los cursos, cuando yo hago esta pregunta, más o menos el 80% no sabe cómo decirle a la mamá que ponga a su niño al momento de dormir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decían? ¿Qué es lo que decían? Si un infante vomita, es más probable que se trague el vómito, pues si está boca arriba, ¿no es cierto? Entonces, por eso se contraindicaba y había que hacerle dormir boca abajo, ¿no? Vientre al colchón, un poquito virado la cabecita. Entonces, casi todos los profesionales recomendaban esto y hasta ahora lo siguen haciendo, ¿no? Y ya más o menos en el 70 había evidencia de daño y recién en el 92, 93 se generan las primeras recomendaciones de la Academia Americana. De haber hecho una revisión sistemática en el 70, ¿no? Se hubieran salvado aproximadamente 10.000 muertes en lactantes, se hubiera prevenido 10.000 muertes en lactantes solo en el Reino Unido, ¿no? Acá, pues las muertes súbitas eran una constante y deben seguir siendo una constante porque es difícil romper estos paradigmas que ya están instaurados en la cultura y eso también es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿no? En Europa, Estados Unidos, pues más de 50.000, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios típicos en la atención primaria, no? Viene la mamá por una diarrea, un médico le dice, démosle nomás antibiótico, el otro no antibiótico, viene el otro dice antibiótico, viene el otro dice, no, 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 ¿cómo le vas a dar antibiótico? Y la mamá, ¿qué es lo que piensa? Pues estos no saben nada, ¿no? O sea, la heterogeneidad clínica es algo que le hace daño muchísimo a la atención sanitaria y hay que tratar de controlar de alguna manera, ¿no? Por eso es que se crea ante esta heterogeneidad de no saber o de pensar que el criterio, el ojo clínico que tiene una persona es lo más importante dentro de la atención primaria, pues hace que nazca esto que se llama la MBE, que una frase que me gusta muchísimo es que es el sentido clínico debe romper con la rutina y el que no duda se estanca. Cuando nosotros estamos en la rural y aprendimos a tratar parásitos, y aprendimos a tratar gripes, aprendimos a tratar neumonías, pues ya no leemos nada, ¿no? O sea, nos quedamos ahí inmóviles con unos esquemas de tratamiento de hace 1.000.000 de años. Y probablemente los esquemas estén cambiando y nosotros, así como dejamos morir a tanta gente que le decíamos que a sus niños les hagan dormir boca abajo, con la cabecita a un lado, pues así mismo podemos estar cometiendo errores todos los días si es que nosotros no empezamos a leer y leer y leer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice pues a manera de resumen? Ya nos han dicho que la medicina basada en evidencia es la experiencia, le pongo a este tipo ahí porque quizá este es, señor alejándolo de la parte de ficción sea uno de los que más se admira por su capacidad de razonamiento clínico, pero que no deja de ser una serie y a veces incluso un espejismo, pero bueno, es la capacidad, la maestría clínica es el primer y más fundamental paso de la medicina basada en evidencia. Y luego la búsqueda de información científica, la evidencia que dicen que está publicada
en las revistas internacionales. Y finalmente es las preferencias del paciente, que no dejan de ser fundamentales. Es decir, por más que usted tenga la mejor evidencia disponible, pero si el paciente siente que eso no le está haciendo bien, si el paciente prefiere, por ejemplo, tener un segundo infarto del miocardio a tomarse todos los días aspirinas y anticoagulantes porque hace sangrado digestivo, bueno, ¿usted cómo toma esa decisión? ¿Qué le dice al paciente? Mire, usted si no se toma, perdón, si no se toma aspirina y anticoagulantes, lo más probable es que el segundo infarto sea más fuerte y que lo mate, ¿no? Y el paciente dice, pero otra cosa es que usted no ha estado una semana vomitando sangre todos los días, pues, y que le hayan tenido que hacer hasta intervenciones quirúrgicas. Entonces, la evidencia te dice que debes dar ese tratamiento, pero la preferencia del paciente dice, no, yo no voy a pasar 2 o 3 semanas al año vomitando sangre, ahogándome con mi sangre, y si eso me causa la muerte, pues, bueno, pues esa es mi decisión. Entonces, es importante mirar las preferencias del paciente. Si uno le dice a una persona, si la pregunta fuese, necesito un tratamiento para la caída del pelo. Bueno, pues uno busca la evidencia y dice, bueno, los derivados androgénicos están dando excelentes resultados. Eso dicen los ensayos clínicos. Bueno, vamos donde el paciente y le decimos, vea, tenemos una alternativa para su caída prematura del cabello. Y son estos derivados androgénicos. Perfecto. Entonces, ¿y tiene algún efecto adverso? Claro, esto le causa impotencia. No, 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 doctor, ¿cómo se le ocurre? Pues yo no puedo tomar esa medicina. Pero esa es la mejor evidencia. Sí, pero yo no voy a aceptar definitivamente tomar esa medicina porque, no, pues, antes muerto que sencillo. Entonces, no acepta, pero quizá haya otra persona, un modelo, un presentador de televisión, que le diga, oiga, si a mí me cae el pelo, pues mi expectativa de trabajo son 10 años. Entonces, yo necesito que el cabello no, bueno, hay implantes de cabello, pero ¿está dispuesta a tomar esta medicina? Pues sí, con todos los riesgos, sí. Entonces, no hay una estrategia, no crean que la medicina basada en evidencia es una camisa de fuerza. La medicina basada en evidencia es una forma muy loable de hacer medicina, de hacer atención sanitaria, no solo medicina, ¿no? Una práctica sanitaria basada en evidencia que tiene muchos errores, por supuesto que tiene muchos errores, pero como siempre digo, es preferible equivocarse desde las evidencias que equivocarse desde el empirismo, desde las creencias, desde lo que dice la vecina, la señora de la esquina, o de lo que dicen mis maestros, que les debo muchísimo respeto, pero eso aprendí hace mucho tiempo, ¿no? No puedo decir, es que el esquema de tratamiento antibiótico para una pielonefritis era gentamicina y nosotros seguimos con eso y no nos olvidamos porque alguna vez un profesor nos enseñó así, ¿no? Entonces, experiencia, evidencia y preferencia, ¿no? Y ahí sale este concepto de la utilización consciente, explícita, juiciosa de la mejor certeza científica para la toma de decisiones relacionada con el cuidado. Es mi humilde concepto que yo les digo a mis guambras, vayan a leer sobre sus pacientes, por favor. Si tuvieron esa duda, esa incertidumbre en el primer paciente, no puede ser que al segundo hagan lo mismo y que se vuelvan a olvidar y lean sobre sus pacientes entendiendo sus necesidades y sus realidades, ojo, ¿no? Es que usted tiene que tomarse un inhibidor COX-2 selectivo porque su dolor, y usted tiene gastritis, ¿no? Le van a comprar una pastilla de $1.50. Entonces, ¿dónde está nuestra capacidad para discernir y utilizar juiciosamente la evidencia, ¿no? Entender las realidades de los pacientes, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando usted necesita hacerse un cultivo de la faringe para yo iniciar tratamiento antibiótico. Qué facilito decir eso, ¿no? Y ahí me van a caer a palos los de la resistencia bacteriana, que vamos a poner un ejemplo de eso.
pero otra cosa es estar en la montaña, pues. Y la medicina basada en evidencia respalda eso, por supuesto. Yo estoy utilizando consciente y juiciosamente la evidencia para tomar decisiones sobre mis pacientes, entendiendo el contexto y sus necesidades, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Paciente viene con molestias al orinar, no tiene fiebre. Las dudas clínicas surgen, ¿no? ¿Qué le ocurrirá a mi paciente? Pues si no sabe qué le ocurre, pues ahí sí que le toca regresarse a estudiar medicina. ¿Qué diagnóstico es el más adecuado? ¿Qué prueba diagnóstica yo puedo utilizar? ¿Y qué medicamento puedo administrar? Son las tres preguntas clásicas que uno se le ocurre inmediatamente que recibe al paciente, ¿no? Y entonces lo primero que se me ocurre es que hay un síndrome miccional. Esa es mi maestría clínica. Yo estoy casi seguro que esa paciente que tiene ardor, dolor, tenesmo, que tiene urgencia, pues si yo junto estos signos y síntomas, ¿en dónde está mi probabilidad diagnóstica? ¿Qué más necesito yo para hacer un diagnóstico? Entonces digo, para mí, ¿no? Con un nivel de certeza alto, ¿no? Pues probablemente que supera el 70-80% de diagnóstico, yo digo, para mí es una infección de vías urinarias. Me voy a las evidencias, pues, y me sale otra cosa que tampoco es que discutimos ni sabemos bien, ¿no? ¿Qué utilizo? ¿Un protocolo o una guía de práctica clínica? Si yo les hiciese una pregunta, cuando hago esta pregunta, no saben cuál es la diferencia y no saben cuál es la relevancia. Entonces, si yo sigo protocolos rígidos, ¿qué pasa pues con la medicina basada en evidencia? Se pierde pues. ¿Y qué doy paso? Un protocolo un protocolo es unas directrices rígidas, ¿no? Que se pueden utilizar especialmente en contextos de emergencia y en algunos procedimientos que uno puede pues esquematizarlo para que la gente ante una emergencia no se salga. Pero otra cosa es una guía de práctica clínica. Una guía es un instrumento muy fuerte, no solamente para toma de decisiones en salud, sino para políticas de salud, para política pública. Una guía de práctica clínica es una asesoría, es una interconsulta que uno hace ante un problema clínico que tiene. Cuando uno protocoliza la atención sanitaria, pasa lo que pasó en Colombia. Juicios y juicios y juicios y juicios. ¿Por qué? Obviamente porque es una camisa de fuerza que le ponen a uno. Entonces, cuando ustedes desde la rural dicen, es que no existe ni siquiera protocolo, es que no existe ni siquiera una guía de práctica clínica. Bueno, pues sí es importante homogeneizar la práctica clínica, pero tampoco generar camisas de fuerza, que donde usted no cumpla el paso 1, 2, 3, 4, 5, pues usted está condenado a que le puedan recriminar cuando usted realmente ha estudiado, ha perfeccionado su maestría clínica y está en capacidad de decidir si este síndrome miccional maestría clínica necesita o no un tratamiento. Entonces, cuando yo veo la evidencia, dice, bueno, usted en el diagnóstico podría pedir un EMO. Ok, voy a pedir un EMO. De acuerdo. Cuando usted pide el EMO, este EMO le sale negativo. ¿Qué hacemos ahí? Tengo un síndrome miccional. Estaba súper seguro de que tenía que ser positivo. 3 cruces en todo, repleto ahí de bacterias, de nitritos y todo. Y me sale negativo. Híjole. Entonces me acuerdo que dice, tengo que ver el contexto, tengo que ver la necesidad del paciente. ¿Qué le hago? ¿Le mando cultivo? ¿No le mando cultivo a este paciente si me sale negativo? ¿Qué es lo que está pasando en el pensamiento, en el razonamiento del médico rural, del médico de atención primaria? Si no conoce la evidencia, si no sabe analizar la evidencia, quizás a este paciente no le dé tratamiento y quizás necesite el tratamiento. Entonces, lo que no enseñamos quizás los médicos es a que pueden equivocarse con lógica. Uno
hace todo el tiempo esto en la rural, ¿no? Hace todo el tiempo. Yo estuve en Zumbagua, yo estuve en Nuevo Rocafuerte, en el Hospital Franklin Tello. Manden para hacer un antibiograma. Manden a hacer un cultivo. No puedes hacerlo. Entonces ahí está tu maestría clínica. Florecen las condiciones adversas. Y es importante enseñar también a tomar decisiones a nuestros médicos, a que se equivoquen con lógica. Si yo tengo síndrome miccional, ¿no? Estoy seguro que este paciente tiene una IBU, necesita tratamiento, pues. Y me dicen, pero no, van a saltarme ahí al cuello la María Belén Mena, pero no, ¿cómo les vas a decir que den antibióticos? Pues qué bestia. Si estamos ante una resistencia, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues si hay resistencia a los patógenos de las infecciones, de las bacterias que provocan la infección de vías urinarias, pues hay dos opciones, ¿no? O tiene la bacteria o no tiene. Si tiene la bacteria y usted le da el tratamiento, pues le mata la bacteria. Y si no tiene, ¿qué bacteria va a generar resistencia, pues? Si no tiene la bacteria. Esto no lo digo yo, pues lo dice el famoso Jeff, un profesor nuestro, un belga maravilloso, que nos enseña MBE, así pero como a niños de 8 a 12 años. Entonces, claro, cuando uno le dice, pero si le da de gana antibiótico, este paciente, si en verdad le da IBU, va a hacer resistencia. No se queda pensando, ¿no? Pero si le doy de gana, quiere decir que no tiene la bacteria. Entonces, ¿qué bacteria va a hacer resistencia? Entonces, ¿cómo entender la medicina basada en evidencia de las de atención primaria? Es difícil, se puede enseñar y se debe racionalizar, obviamente, las prescripciones, pero uno no puede permitirse dejar de tratar a un paciente cuando la certeza clínica es muy alta, ¿no? Es muy alta. ¿Por qué? Por esta palabrita que está al último, que dice vergüenza. Entonces, ¿qué me da más vergüenza? ¿Qué me da más vergüenza? ¿Tratar o no tratar? Pero si tiene ardor, dolor, ¿qué otra cosa puede ser, no? Le examiné, no hay nada en órganos genitales, está clarísimo que y el hemo me sale negativo. Dios, ¿qué hago, no? Entonces probablemente tenga la infección. Pues cuando uno se hace esta pregunta, ¿qué me da más vergüenza? ¿Tratar o no tratar que se complique, que se haga una pielonefritis, que se tenga que ir al hospital, que probablemente le deje secuelas renales? ¿Qué me da más vergüenza? Ojo, esto es en la montaña, ¿no? Esto es en la montaña, cuando uno no tiene absolutamente ningún apoyo, ninguna posibilidad que el paciente vaya, se haga otro examen y regrese, pero esto también definitivamente que hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, la certeza diagnóstica. Cuando uno va a ver la evidencia sobre el hemo, miren lo que pasa, ¿no? Uno dice, pero la presencia de nitritos, dice, si no hay nitritos, no es IBU. Y se hacen unos gallazos ahí, ¿no? Hágale, porque en la mayoría de hospitales sí tenemos el hemo. Perfecto, hágale, pues. Cuando uno va a ver la evidencia, dice, ¿qué es un 43% de sensibilidad? Nada, no sirve para nada. Es preferible que lance una moneda a usted. Lance una moneda y diga, ¿tiene o no tiene infección de vías urinarias? Si tiene menos del 50% de probabilidad diagnóstica, pues es preferible que lance una moneda. Y entonces, ¿dónde queda el tema de nitritos positivos, que leucocitos no sé qué, no sé cuánto? Pues, ¿cuándo ayuda la prueba? Cuando es positiva. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? Si yo tengo un paciente con síndrome miccional y hemo positivo, tengo que saltar en una pata, pues.
Digo, ¡hey! Que ves que soy una bestia. He aprendido súper bien de la doctora María Belén Mena. Estoy súper contento. eh, pero cuando sale negativo, tengo casi el 60% de error. Entonces, cuando sale negativo, no descarto ninguna IBU, pero cuando sale positivo, salto en una pata. Para eso hay que entender la evidencia. Si uno no entiende la evidencia, está muerto, ¿no? La sensibilidad es la habilidad de descartar las enfermedades, no de confirmar. Yo sé que la sensibilidad es la posibilidad de detectar positivo, pero ¿qué me está diciendo este mapa? Sí, definitivamente, los resultados negativos son los que sirven ante una alta sensibilidad. Vea lo que pasa acá. El resultado es, ante una baja sensibilidad, el resultado negativo no me sirve. Y ante una alta especificidad, el resultado positivo sí me sirve. ¿Tenemos que aprender esto? Pues claro, peor si estamos metidos en la montaña, pues y tenemos una única posibilidad de hacer un diagnóstico, que tenemos que entender bien la biometría hemática, por supuesto que tenemos que entender porque no tenemos nada más. No tenemos frotis, no tenemos estudio de médula, no tenemos nada. Entonces, sensibilidad, pues, la posibilidad de descartar, ¿no? Y especificidad, la posibilidad de confirmar. Yo confirmo la enfermedad ante una alta especificidad. Bueno, rápidamente, ¿cómo se hace esta vaina? Pues parte de una pregunta, luego vamos a la búsqueda, que es el siguiente taller. Luego tenemos que hacer un análisis crítico, que muy poca gente lo hace, y luego aplicamos, ¿no? Pero las preguntas no son como nos ponen, ¿no? Miren, este paciente, hipertensión, diabetes, metformina, por ahí dice que está tomando un montón de medicinas, beta bloqueador, también ha tenido depresión, colesterol alto, dolor neuropático, obesidad, se ha ido donde el endocrinólogo le ha dado no sé qué, se ha ido donde la nutricionista, donde de terapia del dolor, está hecho el que hace dieta, ejercicio, sal, ¿qué le prescribimos? Riesgos laborales, ansiedad, higiene del sueño. Así son los pacientes. Entonces, es mucho más difícil de lo que se enseña, es mucho más difícil hacer MBE, que a veces a uno le da ganas de gritar, que los pacientes no tienen una sola duda clínica y todo lo que nosotros consultamos sobre los pacientes enriquece nuestra maestría clínica para hacernos mejores médicos, ¿no? Esto, ya le dije, es la evidencia, las preguntas vienen de la evidencia clínica. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que uno detecte una otitis en un lactante? Pero nula, pues. Pero nula, pues, y el pediatra dice, pero es que tiene que hacerle llorar, verle si es que está congestionado. Cuando uno se va a ver la evidencia, más poder predictivo positivo tiene que la mamá le diga que le duele el oído a que usted le revise el oído y encuentre algo. Pues si la mamá le dice que parece que se está cogiendo el oído, que le molesta, que le rasca, pues probablemente sea una otitis. ¿Esto es porque a mí me nació decir eso? No, pues esto se ha investigado. Está el poder predictivo positivo cuando se compara lo que dice la mamá versus una otoscopía en un lactante. Cuando se hace una ecografía versus la palpación de un interno rotativo. Cuando hace la palpación un residente de gastroenterología. Cuando hace la palpación el tratante de gastroenterología. Esa es la evidencia clínica. ¿Que surgen preguntas? Por supuesto. ¿Cuál es la capacidad diagnóstica para detectar una hepatopatía, una hepatomegalia solamente con clínica? Difícil, muy difícil. Preguntas de diagnóstico, ya lo hemos dicho, pronóstico, tratamiento, prevención, hay un montón de preguntas que no lo podemos abordar todas a la vez. Los componentes de la pregunta siempre serán partícula interrogativa, quién, cómo lo trato,
donde, cuándo, más un verbo, más enfermedad u otro aspecto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la neumonía extrahospitalaria? Puede ser una pregunta. Esto, pues, igual es paso, que es cómo hacer preguntas de acuerdo al tema, ¿no? El paciente está sano o enfermo, de diagnóstico, ¿qué grado de exactitud ofrece el EMO? La pregunta que hemos respondido. La frecuencia, ¿con qué frecuencia se produce la enfermedad? ¿Qué factores se asocian con el aumento de riesgo de enfermedad? Pronóstico, tratamiento, prevención, causa, ¿no? Y esto que debe ser la Biblia para ustedes son los componentes de la PICOT, de la pregunta. Esto tienen que ustedes aprenderse de memoria porque les ayuda a resolver sus clínicas, sus preguntas clínicas, a resolver sus dudas, a ir a buscar información de manera más precisa, más eficiente. Y eso es lo que van a ver pues en el otro módulo, ¿no? Pacientes o población. Si yo no identifico la población a la que quiero tratar, pues ¿cuál es el tratamiento de la neumonía? ¿Pero en qué población? Pues en niños, en adultos, en lactantes, en comorbilidades de COVID, ¿no? ¿Cuál es la intervención o factor de riesgo? ¿Cuál es la comparación, ¿no? ¿Comparado con qué? Comparado con no dar nada, comparado con esperar a que venga el antibiograma. ¿Y cuáles son los desenlaces de interés? Beneficios, daños, costos. Son las preguntas que uno debe redactar. Debería tener uno esto inclusive dentro de las historias clínicas para hacerse preguntas e ir a contestarse en casa. Para empezar en este mundo de leer sobre los pacientes, algunos expertos dicen que se debería leer 19 artículos diarios para estar actualizado. Pero otros dicen, son más conservadores, que uno podría darle unas 3 o 4 horas a la semana para leer. Ustedes le dan unas 3 o 4 horas a la semana para leer sobre sus pacientes. Esa es una pregunta que deberían hacerse. Paso 2, esto voy a pasar muy rápido. Hay muchos temas que discutir acá. Mucha evidencia, estamos en un tema de infoxicación, peor ahora en la COVID. El Google, la fuente más confiable para los internos de medicina. Por favor, hay que dejar de utilizar el Google y empezar a utilizar algunos buscadores, ¿no? Para mí este es el mejor sitio, pero bueno, hay otros compiladores de evidencia, Cochrane, UpToDate, Medscape es una opción más o menos para empezar, ojo, no para tomar decisiones, sino para empezar, para saber cómo se diagnostica, para saber qué prueba, pero luego hay que ir avanzando, ¿no? Y la lectura crítica, que muy pocas personas lo hacen, es fundamental, ¿no? La lectura crítica es fundamental porque nos quieren meter gato por liebre siempre, siempre. Recuerden que la industria es una empresa y las empresas tienen ganancias o no tienen ganancias y tienen un equipo de marketing que empieza a querer vender, ¿no? Es decir, cuando uno va a comprar un televisor de una marca dudosa, pues, ¿qué te dice el vendedor? No te va a decir, oiga, este es medio malo, tendrá cuidado, no coge bien el internet. Ya han venido, así no le venden, ¿no? Cuando usted solo se basa en lo que le dice el visitador médico, estamos muertos, ¿no? Estamos condenados a entrar en este mundo de la prescripción sin investigación. Entonces, miren lo que pasa acá. Esta propaganda nos dice que este fármaco reduce 39% la porosidad trabecular. No, un año después de empezar a tomar. Dice, no solo preserva, sino que mejora la calidad del hueso. Cuando uno hace lectura crítica, que es lo que su profesora María Belén les ha de haber enseñado, pues a pesar de que uno tiene una evidencia de alta calidad, uno tiene que traducir, esa es la epidemiología clínica, uno tiene que traducir las recomendaciones a la práctica del paciente. Y cuando hace eso, cuando hace otros cálculos, pues tiene una cosa que se llama el RNT, ¿no? Entonces dice, es necesario tratar a 91 mujeres con estos criterios
durante 3 años para prevenir una fractura. Entonces, si usted tiene su tía, su mamá, su abuelita que está tomando esto, que se inyecta cada 3 meses o cada mes, gasta 300, $400, pues usted está en la obligación de salvar económicamente a su familia, advirtiendo que estos productos no es que sirven en todas las personas y que al final podría evitar una fractura, pero no dos. Entonces, que se puede romper un huesito, mi abuelita, pues por supuesto, y está gastando $300 pensando que cada fármaco, que es un error, que cada medicamento tiene un efecto positivo en todos los pacientes que es administrado. Ese es un segundo error y un error garrafal. No, no todos los medicamentos funcionan en los pacientes y eso hay que explicarle al paciente, pues, para evitar juicios, para evitar contratiempos. Vamos a intentar, vamos a iniciar con este tratamiento. Recuerde que este tratamiento, pues, beneficia a algunos, a otros no y tiene sus efectos adversos. El que hace eso es muy ético, pero obviamente va a tener muy pocos pacientes, ¿no? Ahí está lo que dice la famosa Ruraleando, ¿no? La famosa Denise Calle, ¿no? Que cuando uno ve todos estos conceptos, pues uno empieza a amar el primer nivel. Porque si no entras en un círculo de recomendaciones, de hipermedicalización, de compromisos con la industria farmacéutica, y cuando haces primer nivel, cuando no tienes conflictos, pues tratas de ver lo mejor para el paciente, no para tu bolsillo y no para el bolsillo de la industria. Es muy importante que ustedes decidan qué va a ser cada uno de su futuro, ¿no? Para hacerles simple esto, pues la lectura crítica es ponerle el ojo, hacerle la microcirugía a los artículos. Uno tiene que aprender a leer los artículos, todo el artículo por completo. Si dice, hicimos regresión logística, calculamos odds ratio, hicimos hazard ratio. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo lo hicieron? Eso son materias obligatorias, porque si no estamos condenados a encontrar un artículo, leer la conclusión y llevarlo inmediatamente a la práctica, ¿no? La lectura crítica nos permite discriminar de la buena información de la mala información, ¿no? Y eso es lo más difícil en estos momentos, porque uno tiene que hacer algunas veces un esfuerzo por establecer la verdad en tiempos en que todo puede ser verdad. Esta pandemia nos ha llevado al fracaso, a tratar, incluso a doblegar nuestros criterios, tratando de jugar con la esperanza de mucha gente, empezar a repartir medicinas, cuando si estuviésemos en otros contextos, no había ni siquiera que preguntarse si administrar o no estos tratamientos, porque no pasaran los estándares mínimos de calidad. Entonces, una premisa que uno debe llevarse, no todo lo que es parece, ¿no? Parece ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las mejores revistas del mundo cuando uno dice, este es New England, este es JAMA, esta es British Medical Journal? No todo lo que está publicado es evidencia, ¿no? No toda la información es de evidencia, no toda la información publicada es de evidencia, no toda la información publicada en revistas de prestigio es de evidencia. Yo me dedico a eso, a criticar la evidencia, independientemente de que sea publicado en el New England o en otro lado. Hay errores garrafales, hay conflictos de interés. Su profesora les ha de haber pasado las rectificaciones, lo que se retractan las mejores revistas del mundo porque no logran sus filtros distinguir en que uno pueda o no estar inventando los datos, ¿no? No toda la información publicada por autores de prestigio es de evidencia, ¿no? Es que esto dijo el profesor no sé cuánto, entonces hay que hacerle caso. Uno tiene que ser autocrítico, valorar sus propios estudios y dirigir a la práctica clínica. Obviamente, ante la ausencia de guías de práctica clínica,
basadas en evidencia científica, que es lo que nos salvaría, ¿no? En algún momento. Entonces, todo estudio tiene validez interna, que es la exactitud, y validez externa, que es la aplicabilidad. Validez interna, ¿no? Que los resultados del estudio midan la realidad de manera exacta, ¿no? Esto, si alguien se está viendo en el espejo, pues que sea un gato y no un perro, ¿no? Entonces, la validez interna es toda la parte metodológica, estadística, criterios de inclusión, exclusión de los participantes, y la validez externa es la capacidad de aplicar, ¿no? Si mi pregunta es en un niño, si mi pregunta de investigación es un niño, en el estudio están solo adultos. ¿Qué pasa? Y eso es lo que nos está pasando ahora. La mayoría de estudios clínicos que se hacen en COVID son en poblaciones de voluntarios de 18 a 55 años. Entonces, ¿cómo puedo yo extrapolar esta evidencia? Por ejemplo, la vacuna. Muy difícil extrapolar a pacientes pediátricos, muy difícil extrapolar a adultos mayores. Estamos viendo ya evidencia de que causa mucho daño en pacientes adultos mayores y gravemente enfermos, y reportes increíbles de lo de la vacuna. Pero es importante que ustedes sepan de esto. No puedo tomar la evidencia de adultos y aplicarla en niños, ¿no? Algunos fármacos. Daniel, recordarte que nos quedan solamente menos de 5 minutos. Ya estoy terminando, jefa. Tenemos varias herramientas para entender un ensayo clínico y luego conversar con el paciente sobre lo que tiene, sobre el tratamiento, ¿no? La interacción del paciente es fundamental, no es solamente con el paciente, sino sus familiares. Quizá ustedes han visto esta foto, pero no la han visto completa. Por favor, los padres de familia necesitan explicación, necesitan de razones, necesitan de consuelo. Siempre piensen en esto también, ¿no? Ya me sale una pregunta por acá. No puedo pasar las diapositivas. Siempre pensar en los desenlaces clínicos relevantes para el paciente, ¿no? Por favor, hay ensayos clínicos que no toman en cuenta el diseño de las investigaciones, ¿no? Esta es una imagen muy importante. Miden celularidad, miden tamaño del tumor, pero no miden calidad de vida, no miden satisfacción del usuario. Estos temas que le preocupan al paciente, siempre pensar lo que le preocupa al paciente para buscar información. Recuerden que hay conflictos de intereses por todo lado en todos los diseños de estudio. Este cardiólogo se retractó por decenas de papers falsos, lo que pasó con el Vioxx, conflictos de interés en las guías. Tienen que estudiar, les dejo esto, tienen que estudiar los diseños de investigación porque en eso se basa la famosa pirámide de la evidencia, ¿no? La famosa pirámide de la evidencia no cambia en relación a si yo estoy en atención primaria, lo que cambia es la toma de decisiones, lo que cambia es la aplicabilidad de esta evidencia traducido a la práctica clínica. Y esta es la pirámide clásica, ¿no? Donde están los metaanálisis por arriba, las revisiones, las revisiones sistemáticas. No sé si me ayudan apagando los micrófonos, porfa. Que ya tienen explicado hasta la saciedad la importancia de la lectura clínica, crítica, pero estas evidencias, metaanálisis, revisiones, ya tienen apreciación crítica. Uno puede confiar más allá, por eso es que estos estudios son muy más confiables, y cuando va bajando el tipo de diseño es que nosotros empezamos a tener problemas, porque aumentan los sesgos. Y las evidencias que estamos tomando ahora en la pandemia son en relación al último nivel de evidencia, ¿no? A estudios in vitro, a estudios en animales, a reportes de casos, nos falta muchísimo. Acá es cuando se demostró que la hidroxicloroquina servía, fue subiendo el nivel de evidencia y acá pues terminó siendo 30% más mortal. Y eso puede estar pasando con todos los fármacos, ¿no? Luego hay una variante de la pirámide de la evidencia donde dice que habría que sacarle a estas revisiones sistemáticas, ¿no? Y que estas revisiones sistemáticas sean la lupa de todo estudio. Eso ya lo pide Lancet, por ejemplo, que previo a publicar en Lancet uno tiene que hacer una revisión sistemática para ver el estado del arte,
para que no se repitan los estudios. Y además lo que hace la variante es que puede haber estudios de cohorte muy bien realizados, estudios de casos y controles que superen a la evidencia, es decir, no es una pirámide rígida, ¿no? No es una pirámide rígida, sino que va fluctuando respecto a la calidad de validez interna que tiene este estudio. Usted puede tener un RCT, un Randomized Control Trial, más importante que un metaanálisis de ensayos pequeños. Miren, no es que el metaanálisis, por ser metaanálisis, es la mejor evidencia, sino que todos los tipos de diseño tienen que tener su lectura crítica, y un metaanálisis mal hecho, definitivamente que no se lo debe tomar en cuenta, y un RCT con varios pacientes con mucha calidad metodológica puede superar de largo al mejor metaanálisis que se ha publicado si es que tiene más pacientes, más confiabilidad. Recuerden también que cuando uno analiza la pirámide de la evidencia tradicional es un punto pequeño versus todo lo que significa la evidencia, todo lo que tiene las revisiones, los sumarios, la sinopsis, la síntesis de evidencia que hay que empezar a encontrar, las guías de práctica clínica que son una herramienta fundamental y que tenemos que aprender a valorarlas críticamente también para saber cuál utilizamos. Excelente. Eso nada más. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Te complacerá saber que el 71% de tus participantes se le hizo esta pregunta. En la escala de evidencia, la opinión del experto con un currículum con más de 150 artículos indexados, ¿es un nivel confiable de evidencia? Bueno, el 70% ha dicho que no. Hay un 30% que todavía necesitamos convencerle. Está bien, gracias por esto. Voy a pedirte gentilmente si tú nos puedes enviar tu presentación en la carátula, cómo citar, porque de pronto alguien va a utilizar esta presentación. También que sepamos cómo citar las presentaciones, que son una fuente importante también de material de construcción, porque la idea también es que de pronto ustedes que están en este curso puedan también replicar esto en sus centros operativos, en sus centros de salud. El conocimiento es libre y creo que es importante dar el reconocimiento al autor de la obra. Gracias, Daniel, por lo que nos cuentas, y bueno, esperamos que Cochrane de vez en cuando nos recomiende cosas, solo no nos diga que no vale, sino lo que vale. Primero, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Dígale eso a la cerveza con ivermectina. Ok, muchas gracias, Daniel, te agradezco mucho. Gracias a todos los participantes. Vamos a poner el código QR en las